Soldadura, ¿hasta ahí? Soldadura y... Sí, eso. Pernos Mm, de perno, sujetadores. Ya. Pernos de Eh, potencia, lo mismo que sujetadores. sí, sí, exacto. Los Ok. pernos pueden entrar en el tema de remache, porque los ejercicios de remache también se pueden hacer con pernos, es verdad. También en las cargas excéntricas. Cargas excéntricas pueden ser remache o también puede ser perno. Pero el tema de sujetadores, ese es netamente de perno. Por eso es más que todo aquí donde lo vemos. Y Este, quedamos en tornillo de tornillos de potencia. potencia ya mm, Ahí avanzó. quedamos. La Entrar a teoría. la teoría. Ya. La próxima clase vamos a avanzar tornillo de potencia. Ahorita vamos a avanzar sujetadores o afianzadores, este tema, y no sé si quieres usar el tema de cuñas o chavetas. Lo dejo a si quieren podemos avanzarlo hoy o si no, cuando el ingeniero lo avance. sujetadores y pernos de potencia porque en el grupo Y hizo un ejercicio de bomba. Ah, ya, En un ya, grupo ya estábamos empezando lo que era ya. ya Podía entrar Ahorita, chavetas. a betas, dijo, o a resorte. ya. Ya terminados los sujetadores, si nos alcanza el tiempo, vemos que sea un ejercicio de ya. Entonces, ¿alguien va a grabar? ¿Alguien quiere que le dé permiso? Yo la grabo. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Estoy con 65 Rengel González Ricardo. Ah, ya. Recording in progress. Ya. Este tema de sujetadores es netamente el diseño de, bueno, en realidad, solamente que el uso que hacemos de los pernos en este tema es como método de unión entre este tipo de uniones cuando hay carga. Ya hemos visto cargas, o sea, ya hemos visto cargas axiales y cargas debido al esfuerzo a la vertical, por ejemplo, y también a la fuerza de torsión. Pero este tipo de carga es un poco diferente porque es, como decirlo, netamente cuando existen cargas de tensión, es de tensión. Ahora, estas cargas de tensión hacen que los pernos se puedan romper. Por eso la falla que existe aquí en este tipo de pernos y que vamos a examinar es la falla debido a la compresión o a la tensión, como lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces, este tema es, al igual que el anterior, es igual diseñar los pernos o los afianzadores, como se llama aquí, que se van a utilizar para unir dos partes. ¿Ya? Y esta unión va a tener un esfuerzo a la tensión y hay que determinar también si estos pernos van a soportar ese esfuerzo. ¿Ya? Netamente eso. Al decir diseño de los pernos o de los afianzadores me refiero al diámetro y al área. Y para ver si va a aguantar ese esfuerzo de la tensión es el esfuerzo de operación. ¿Ya? Esas tres variables, como está aquí al final, estas son las tres más importantes que hablamos nosotros de diseño. ¿Ya? Entonces vamos a ir leyendo el ejercicio. Este es el primer ejercicio. Dice así: diseñar los elementos de una unión que trabajan como sujetadores de la tapa de un recipiente que contiene un fluido. Si se aplica una carga de sujeción de 30.000 libras fuerza, seleccionar el material a utilizar e incluya el grado, número de elementos para realizar la unión y las dimensiones de los pernos, además de determinar el esfuerzo de operación. ¿Ya? Al decir diseñar los elementos, se refiere a que diseñe los pernos que voy a utilizar. Y además de eso, me da unos cuantos datos más. Me dice que la carga de sujeción con la que va a estar la carga de apriete, como también se llama
a la que va a estar estos pernos cuando une la tapa, que es esta parte de acá, con el recipiente, es una carga de 30.000 libras fuerza. Es una carga de, imagínense que ustedes están colocando un perno y lo hacen con altísima fuerza, digamos. Esa fuerza se le llama carga de apriete o carga de sujeción. En este caso me dice que esa carga es de 30.000 libras fuerza. Un dato importante. Esa es la carga en este tipo de sistema. No es como en el anterior, que eran cargas puntuales, así como en las cargas excéntricas o como en la soldadura, ¿no? Esto es un poco diferente. Ahora me dice seleccionar el material a utilizar e incluye el grado, número de elementos para realizar y las dimensiones de los pernos. Al decir seleccionar el material para un perno ya lo hemos visto, no es nada del otro mundo, es nomás ir a tabla y seleccionar un tipo de material que vamos a utilizar. Uy. ¿Qué pasó? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, Ya. se ve. ¿Se ve? Ya, ahora, después de seleccionar el material, me dice que también incluya el grado, el número de elementos y las dimensiones. Ya, entonces me pide no solo el material, me pide también que incluya el grado. El grado es es un nivel de calidad que va a tener el perno. Mientras menor sea el grado, es de mayor calidad. Esto es netamente para ver si vamos a utilizar pernos caros o pernos truchos. También tenemos que seleccionar, cuando seleccionemos el material, ahí lo vamos a ver. Número de elementos, al igual que en cargas excéntricas, aquí chicos, ustedes pueden escoger el número de elementos que van a utilizar. Yo les decía en cargas excéntricas que utilicen 4, ¿no es? Por la figura geométrica, que haga un rectángulo o un cuadrado, ¿no es? Pero en este caso, ustedes pueden escoger la cantidad que ustedes quieran. ¿Ya? Aquí no hay ningún límite, aquí no hay nada de geometría. Aquí es puro cálculo con ecuaciones, ¿ya? Aquí no hacemos un análisis de carga, ¿ya? Así que el número de elementos, ustedes pueden escoger el que ustedes deseen. En este caso yo escogí que lo vamos a hacer 4. Si se fijan bien, no se ve en el dibujo, digamos, esto que está de celeste, esto es la tapa del recipiente. Y lo que está con línea seccionada, ese es el recipiente. Entonces lo que van a hacer nuestros pernos es unir eso para que sea impermeable, o como se dice, para que no existan fugas, ¿ya? Entonces tienen que estar bien sujetas. Yo escogí colocarle 4 pernos. Ustedes pueden hacer un dibujito hacia el ingeniero de dónde quieren que esté ubicado los pernos. Así lo pueden colocar, no hay ningún problema. Y me pide que también las dimensiones de los pernos. Dimensiones del perno es diámetro y área. También me pide determinar el esfuerzo de operación. El esfuerzo de operación es, ya le dije, es el esfuerzo que va a soportar mis pernos, ¿ya? Ahora, aquí hay un dato más que no dice el enunciado, pero sí lo dice la figura. Por si acaso, esta figura ya venía con el enunciado, ¿ya? Solo que no venían dibujado el número de pernos. Eso no venía. Dentro de la figura decía presión de 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y fuerza externa 3.000 libras fuerzas por perno. Estos datos se refieren a que dentro de este recipiente existe un gas. Es un gas porque cuando hay presión significa que es un gas, ¿no? El gas es el único que tiene presión, el único fluido que tiene presión. Entonces aquí hay un gas que ejerce una presión hacia arriba, hacia mis pernos. Esa presión también es un tipo de carga, ¿ya? ¿Se acuerdan que ya mencionamos que hay una carga de sujeción de 30.000 libras fuerza por la carga de apriete que le hacemos, ¿no? Pero además de esa carga, también hay una carga extra, que es la carga debido a la presión. A esta carga se le llama FE o fuerza externa. Este es el nombre, fuerza externa, de la carga debido a la presión, ¿ya? ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, ese sería el primer paso. Simplemente leer el enunciado, anotar todos los datos y determinar el número de elementos que vamos a utilizar. Ahora, el siguiente paso es ir a escoger el material, que es el paso más sencillo. Se van a la tabla 18.1, definir el material. Vámonos. Tabla 18.1.
Bueno, en realidad, chicos, a diferencia de los anteriores temas, aquí tienen tres tablas para recoger materiales. Ya tienen la tabla 18.1, que son aceros de grado SAE. ¿Ya? Tienen la tabla 18.2, que también son aceros, pero es de otra norma. Esta es norma ASTM. Por si acaso, esas normas son normas internacionales, a veces de diferentes países, y que tienen diferentes nombres así, porque son de diferentes instituciones. SAE es una institución, ASTM es otra, y aquí no sé qué institución será, pero es otra tabla con otras características de perno. ¿Ya? Ustedes pueden coger las tres, cualquiera de las tres, pero las que vamos a utilizar nosotros es la primera. ¿Por qué la primera? Porque el enunciado me pide que yo, el enunciado me pide que yo determine e incluya el grado del perno. ¿Cuál es el grado del perno? Y si se fijan bien, ese dato, desde ahorita le digo, se saca de aquí de tabla cuando definen el material. Las únicas dos tablas que me dan el grado son la tabla 18.1 y la tabla 18.3. Fíjense, ahí está el grado numérico. Y la tabla 18.3 también me da un grado. La tabla 18.2 no me dice el grado del perno, así que la tabla 18.2 no la voy a utilizar en este caso, pero sí podrían utilizarlo, es verdad. Ahora, ¿por qué no utilizar la tabla 18.3? Porque está en sistema métrico y nosotros no estamos trabajando en sistema métrico, si se dan cuenta. Los datos que me dan, están en libra, está en sistema inglés, libra, fuerzas, pulgadas, pies, ¿no? Entonces, por eso utilizamos la tabla 18.1, porque está en sistema inglés, ¿ya? Ahora bien, aquí fíjense que tienen, hay grado, y fíjense que es al revés lo que les dije, mientras mayor sea el número de grado, es más, es más de calidad el perno. Si yo escojo un perno de calidad 8, el perno es de calidad, pero si yo escojo un perno de grado 1, el perno es trucho, ¿ya? Así por decirlo. Entonces ustedes pueden escogerse el que ustedes quieran, no hay ningún problema. En eso no, el ingeniero no dice nada. Ustedes se escogen nomás. En este caso yo escogí el grado 5, que es un intermedio, digamos. Tampoco vamos a utilizar de grado 8 porque serían pernos de oro casi. Entonces, de aquí simplemente vamos a sacar los datos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? El nombre. El nombre ya sabemos que es un acero SAE grado 5, y vamos a anotar el dato que es la resistencia de prueba. Esta de acá. ¿Ya? Esos dos datos necesitamos. El grado y la resistencia de prueba. Nada más. Solo eso necesitamos. Volvemos entonces y anotamos esos dos datos. Ahí está. Número de grado y la resistencia de prueba. ¿Quedó claro? Ya. Ahora el segundo paso es calcular el esfuerzo admisible. En realidad se llama esfuerzo a la tensión admisible. ¿Ya? Esfuerzo a la tensión admisible es igual a 0,75 por la resistencia de prueba. Ya la resistencia de prueba lo tenemos, era 85.000 PSI. Entonces anotan eso y les sale este valor. Acuérdense que un PSI es igual a una libra pulgada cuadrado. Por eso en vez de anotar PSI, anótenlo directamente libras fuerzas pulgada cuadrado, por efecto de cálculo. Después van a simplificar unidades y van a ver cómo sale. Ya, luego de hallar el esfuerzo admisible, ya podemos ir a verificar la carga que hay sobre cada perno. La fuerza sobre cada perno es netamente debido a la carga de apriete. Todavía no vemos la carga externa que hay debido a la presión, no es que les mencioné. Eso lo vemos al final. Por el momento solo nos preocupamos por la carga de sujeción. Estos 30.000 libras fuerza, esos 30.000 libras fuerza se tienen que repartir entre cada uno de los pernos que nosotros escogimos. Si escogimos 4, entonces hay que dividir esa carga entre 4. Es por eso que esa es la ecuación para hallar la fuerza o carga sobre cada perno. Es la carga total dividido entre el número de pernos que vamos a utilizar. Me sale 7.500 libras fuerza. Esa es la carga por cada perno. Lo pueden ver en el formulario igual. Fíjense, ahí está. Primero hallamos ya
hallamos el esfuerzo de la tensión admisible, luego hallamos la carga de cada perno y ahora vamos a hallar el área de esos pernos, ¿ya? Entonces, el área necesaria al esfuerzo, bueno, se llama área necesaria al esfuerzo de la tensión, pero esta área es el área del perno que debería tener para soportar ese esfuerzo. ¿Entienden esa parte? Este es el área que tiene que tener el cuerpo, digamos, del perno para soportar esa carga que acabamos de calcular aquí. ¿Ya? Si mi carga es poquita, digamos, si en vez de 7500 me saldría 1000, digamos, 1000, fíjense, si esto en vez de 7500 es 1000, significa que mi área va a ser más chiquita. Entonces voy a necesitar un perno más chiquito para soportar esa carga. Pero si la carga es grande, yo necesitaría un perno con un área del cuerpo, de su cuerpo, digamos, grande para que soporte. ¿Ya? Quiero que... ¿Se entendió esa parte? Ya. Entonces, eso es el área debido a la tensión. Es simplemente hallar el área que necesita tener el cuerpo de nuestro perno. Es la fuerza o la carga en cada perno dividido entre el esfuerzo admisible. Me sale así un valor de 0,12 pulgadas cuadradas. Y fíjense que las unidades están bien. Siempre verifiquen las unidades. No voy a cansarme de repetir eso. Si no les sale bien las unidades, es que hicieron algo mal. Ya. Ahora, luego de hallar esa área, tienen que irse a dimensionar el perno. Entonces se van a la tabla 18.4 para con ese valor de área ya darle, encontrar los demás valores del perno. No, porque con esa área uno puede ir y determinar el diámetro, puede determinar el número de hilos, por ejemplo, y el tamaño, digamos, el diámetro estándar, por decirlo así. Aquí está, 18.4. Entonces, ¿dónde se tienen que ir? Fíjense que hay dos columnas. Esta es una columna. Esta columna es de un área. Esta columna también es de área. Ambas son de área, pero son de diferentes tipos de rosca. ¿Ya? Por si acaso no se lo dibujé, pero a ver, voy a intentar dibujarlo. Un perno, digamos, es así, ¿no? Tiene su cuerpo, tiene su cabeza y tiene su tuerca. Bueno, así es el perno. Y tiene su tuerca, ¿no? Que se introduce y va girando. Las roscas son esos hilitos que ustedes ven, ¿no? Así, no sé cómo dibujarlo. Son hilitos por donde se enrosca, ¿no? La tuerca. A eso se le llama hilos o roscas, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de perno es que tiene más o menos roscas. Entonces, eso también es un valor importante que nos dice esta tabla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay roscas gruesas y roscas finas. ¿Dónde entramos nosotros? Nosotros entramos a las roscas gruesas. Siempre entramos acá. ¿Ya? Siempre acá. Entonces, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué vamos a encontrar en esta columna? El área. El área está acá, fíjense. Área, el esfuerzo de la tensión. Ese es el valor que nosotros tenemos, ¿no? que acabamos de hallar. Entonces, venimos aquí y encontramos el valor que hallamos. ¿Cuánto era? 0,12, si no me equivoco. 0,12. Venimos acá. ¿Dónde está 0,12? Fíjense que viene de menor a mayor. 0, fíjense ahí 0,10 y 0,1419. Se van al inmediato superior a 0,1419. Y ese sería el área AT estandarizado. Así lo estandarizamos el valor del área AT, pero no solamente estandarizamos, sino que también obtenemos otros valores, que son el diámetro y las roscas por pulgada. Entonces venimos acá y anotamos el valor de roscas por pulgada, que es esta columna. Fíjense que el valor es 13. Y también anotamos el diámetro. El diámetro en sí es este de acá. Este de acá. 0,5. ¿Ya? Esos tres valores necesitamos. Esos tres valores son los que tienen que anotarse. Nada más.
¿Tienen dudas ahí? ¿Quedó claro? Ya. Ahora, siguiendo, ya tenemos técnicamente dimensionado nuestro perno, pero no solo nos falta eso. Hasta ahorita, ¿qué respondimos? Respondimos el material, respondimos el grado, el número de elementos y las dimensiones del perno. Ya lo hicimos eso. Ahora nos falta lo último, que es determinar el esfuerzo de operación. Para determinar el esfuerzo de operación, si se van a su formulario, fíjense, el esfuerzo de operación es esta ecuación de acá. Ya tenemos el AT, sí lo tenemos, el área estandarizada todavía lo tenemos, ¿no? Ahora nos falta el FB, ¿ya? El FB es un tipo de fuerza. Hay FB y FC. Uno me dice, una de esas fuerzas me dice, me sirve para hallar el esfuerzo de operación, y la otra me sirve para saber si es hermético. ¿Qué pasó? A ver. Ya. Ahora, pero antes de hallar esos valores de fuerza, yo necesito hallar el torque. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de hallar esa fuerza o hablar de esa fuerza es hallar el torque. Aquí está la ecuación de torque o par torsional. Torque es igual a K por diámetro por fuerza. Ahora, la K es un valor, un coeficiente de lubricación, así se llama, coeficiente de lubricación. Cuando el perno está lubricado, el valor de K es 0,5, pero si está sin lubricar, es 0,2, y en el enunciado no me da ese dato en realidad casi nunca. En el caso de que les dé, digamos, que le diga el perno está sin lubricar, ¿para qué le sirve esa información? Para saber que K va a ser 0,2. O si le dice que está lubricado, ya saben que es 0,15. Pero si no les dice nada, como en este caso y como en todos los ejercicios, ustedes se anotan nomás 0,15. ¿Ya? Se asumen que está lubricado. ¿Quedó claro eso? Ya. Entonces, ahí en el torque, porque ya tienen el K, lo tienen 0,15. El diámetro lo tienen, lo acabamos de sacar de tabla, 0,5. Y la fuerza por perno, igual lo tenemos, 7.500 libras fuerza, lo habíamos calculado. Así tenemos el torque. Ahora ya con eso ya podemos venir aquí y calcular los valores de fuerza, fuerza del perno y fuerza de los elementos sujetados. Les había comentado que esta fuerza de acá es netamente para hallar la fuerza de operación, el esfuerzo de operación. Es porque esta fuerza es la fuerza que hay en el perno. O sea, no es la misma que esta F. Esta fuerza es como la fuerza total. ¿Ya? Sí, lo pueden tomar así, es la fuerza total del perno. En cambio, esta FC es la fuerza que hay en los elementos sujetados. ¿Cuáles son los elementos sujetados? Es el recipiente, que está con línea seccionada, y la tapa. Esos dos elementos también tienen una fuerza, y es FC, en este caso. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Ya, entonces tenemos que hallar ambas fuerzas. ¿Cómo vamos a hallar ambas fuerzas? Aquí está, ahí están sus ecuaciones, está en el formulario igual. Estas son sus ecuaciones. Fíjense qué me pide, qué datos me pide. Primero vamos a lo que ya conocemos. El valor de F, solo F, es el valor de la fuerza que existe en cada perno. Ya lo calculamos, ¿no? Fuerza que hay en cada perno. Fuerza o carga sobre cada perno. Eso ahí es 7.500. Ahora también al final me pide la fuerza externa. La fuerza externa ya habíamos hablado que es la fuerza que existe dentro del recipiente, en este caso por la presión. Y me lo dice ya, en la imagen me decía que la fuerza externa es de 3.000 libras fuerzas por perno. ¿No? Entonces ese valor de fuerza externa ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta KB y KC. ¿Qué son esos dos valores? No se van a confundir, no tiene ninguna relación con esta K que es coeficiente de lubricación, no, nada que ver, es otra cosa. KB y KC son constantes de rigidez. Es una constante que me dice, es una relación entre ambas que me dice qué tan rígido
o flexibles, digamos, se puede decir que son los pernos, o en este caso también los elementos sujetados. ¿Ya? Ahora, como dice acá, fíjense, KC es rigidez de los elementos sujetados. ¿Cuáles son los elementos sujetados? Es el recipiente con su tapa. Y KB es la rigidez de los pernos. Entonces, KC me dice si mi recipiente es extremadamente rígido, digamos, o sea, de un acero durísimo. En cambio, KB me habla si mi perno es el que es durísimo o es el que es medio blando, digamos. Entonces, aquí hay una relación que tiene que haber, una regla se puede decir que KC siempre tiene que ser mayor a KB, porque ¿cuál tiene que ser más duro? ¿Tiene que ser más duro el recipiente que es carísimo o los pernos? ¿Cuál ustedes creen que debería ser más caro o más duro, o más rígido? Obviamente los elementos sujetados, porque son caros. Imagínense, no van a gastar para un recipiente trucho y comprar pernos de oro, digamos. Los pernos se pueden reemplazar, pero un recipiente no, digamos. Entonces, KC tiene que ser mayor a KB. Es ahí donde nace esta relación de aquí, que dice dato, que KC es igual a 3KB. Esa es una relación que hay, digamos, que KB tiene que ser 3 veces lo que vale KC, y KC es la rigidez de los elementos sujetados la rigidez del recipiente. Entonces, leyendo esto me dice que la rigidez de los pernos tiene que ser 3 veces lo que es la rigidez de los elementos sujetados. Así se lee. Esta relación es fija, lo dice el libro, pero el ingeniero lo puede cambiar. ¿Tá? El ingeniero en el enunciado puede decir, a ver cómo lo diría, asuma o tome en cuenta o tome en consideración que en este sistema la rigidez de los pernos es el doble que la rigidez de los elementos sujetados. Al decirme doble, ahí ya me está cambiando este valor. Me está diciendo que esto no va a ser 2 por KB, no, que no va a ser 3 por KB, va a ser 2 por KB, me dice el doble. ¿Entienden, no? El ingeniero lo puede cambiar y lo puede colocar así tal como lo estoy anotando aquí, que KC es igual a 2KB, lo puede anotar, o lo puede decir teórico, así como les acabo de decir. Lo puede decir de esas dos maneras, ¿ya? Ya, entonces ahí concluimos con eso. Esta relación es fija y esta relación nos sirve para encontrar nuestro valor de FB y FC. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces vamos reemplazando las unidades. Tenemos el valor de, primero vamos a analizarlo dentro de esta ecuación, el valor de KB y KC. Fíjense que como tenemos KB arriba y KB abajo, pero tenemos una suma de KC, si se dan cuenta, esta KC lo podemos reemplazar con esto, porque KC es igual a 3KB y eso me conviene, porque si la anoto 3KB, a ver, la tengo. Si noto, en vez de KC anoto 3KB, sé que lo puedo sumar con esto. Y me quedaría, arriba me quedaría KB, y abajo, ¿qué me quedaría? 4KB, ¿no? Y esto se puede simplificar, KB con KB se va y me queda un cuarto. Por eso se anota solo un cuarto. ¿Entienden eso? ¿Quedó claro? Ya. Entonces ya eliminamos estos valores que no teníamos valor, solo teníamos una relación que nos iba a ayudar para llegar aquí. Simplemente después reemplazamos el valor de F y de FE, que es la fuerza externa, y así hallamos FB. Lo mismo hacemos para FC, que su ecuación es un poco diferente, pero se hace lo mismo. Fíjense, en vez de anotar KC, anotamos que esta relación de acá, que KC es igual a ¿cuánto? 3KB, por eso anotamos 3KB y aquí abajo 3KB. Aquí me va a quedar 3 cuartos. Reemplazamos y nos sale este valor. Ahora bien, este valor de aquí, yo les dije que nos ayuda a determinar si es hermético o no lo es nuestro sistema. Si FC es mayor a 0, ustedes tienen que colocar es hermético. ¿Qué es hermético? Que no se va a fugar, que el gas que hay aquí no se va a salir por nada del mundo. Eso significa un recipiente hermético. Pero si les hubiera salido menor a 0,
ese tanque no hubiera sido hermético y le colocan no es hermético ahí, ¿ya? Ahora, este valor de FB, yo les dije igual que nos va a ser útil para encontrar el esfuerzo de operación, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esfuerzo de operación es igual a FB dividido entre el área del perno, área estandarizada por si acaso. Acuérdense que aquí lo estandarizamos. Bueno, calculado nos salió 0,12, pero cuando lo estandarizamos, 0,1419. Ese valor estandarizado es el que se coloca. Lo hallan simplemente el esfuerzo de operación. Ahora, aquí hay que hacer un paso más. Es ver si el diseño es óptimo o es adecuado. O en pocas palabras, ¿van a aguantar mis pernos, sí o no? Esa pregunta. ¿Cómo se hacen eso? Simplemente tienen que hacer la comparación entre el esfuerzo admisible y el esfuerzo de operación. El esfuerzo admisible es el segundo paso que hicimos, si se acuerdan, ¿no? Simplemente comparar. Si el esfuerzo admisible es mayor al esfuerzo de operación, mi sistema está bien. En este caso, nuestro esfuerzo admisible era 63.750 y nuestro esfuerzo de operación 58.000. Entonces, ¿cuál es mayor? El esfuerzo admisible. Significa que mi diseño es óptimo. Y ahí acabaría. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Y en caso de que no fuera, Buena pregunta. En el caso de que no fuera, tienen que cambiar el área del perno. Se vuelven a este paso de acá y cuando estaban estandarizando, no es que fuimos a la tabla 18.4. Aquí, tabla 18.4, estábamos 0,12. Aquí. Escogimos eso. En el caso no era óptimo, lo que deberían hacer sería darle un valor mayor al área, ¿ya? Y tendrían que hacer desde aquí todos los pasos de nuevo. Bueno, no son muchos, digamos, pero hasta llegar acá y hacer de nuevo la verificación. Otra solución que se puede dar es que ustedes cambien el material, porque acuérdense que influye bastante el material que escogemos. Yo les dije que nosotros tenemos un acero SAE, SAE de grado 5. Pero si yo hubiera escogido un grado 8, que es un material más duro, más resistente, de mayor calidad que el 5, nuestro valor más que nuestro esfuerzo admisible, yo creo que ahí hubiera salido mayor. Entonces, tienen esas dos soluciones. Pueden ir a escoger de nuevo el área a la tabla o pueden escoger otro material de nuevo y empezar desde aquí. Bueno, tendrían que empezar desde este punto de acá, desde el punto 1. Ya, esas dos soluciones hay. La que sí el ingeniero es visto que lo hace es escoger de nuevo el material. Lo he visto hacer eso una vez nomás. Así que van a tener que hacer eso. Bueno, depende de cómo lo avanza con ustedes. No sé, pregúntenle, si es que están en clase, cuál de esas dos soluciones el ingeniero tomaría, digamos. Porque el libro menciona las dos. ¿Ya? ¿Quedó clara tu duda? ¿Lo mencionó? Entonces, la segunda solución que te vení de nuevo a la tabla 18.1 y cambias el material. Exacto. ¿Alguna otra duda? Y por si acaso, al decir cambiar de material, me refiero a uno con una resistencia de prueba mayor. Ya, me olvidé mencionar eso. En este caso es fácil identificar, porque el grado 5, yo le dije que es un material más o menos de calidad, pero un grado 8 es de mucha calidad. Aquí es fácil, pero si utilizarían estas tablas, aquí se van a guiar de la resistencia de prueba. Se pueden guiar de ahí. Si es un valor alto, bueno para ustedes. Escojan el valor más alto que quieran. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó otra claro? cosa, en el caso que sea, también lo podríamos hacer como decís, por el área, ¿no? Escoger un Sí, área, sí, un pero área si, estandarizada. sí, pero si el ingeniero ya les dijo que cambien el material, mejor háganlo como el ingeniero dice, la verdad. Ahí, ok. Gracias. Ya. Otro ejercicio vamos a ver. Dice así, diseñar los elementos de una unión que trabajan como sujetadores de la tapa de compresor
de un compresor. Si se aplica una carga de apriete o carga de sujeción de 4.750 libras, este compresor tiene una presión interna de 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Seleccionar el material, número de elementos, torque necesario, además de determinar el esfuerzo de la operación. Y fíjense que dice, suponga que la rigidez de los elementos sujetados es 2 veces la del perno. ¿Qué significa esa cosa teórica? Que Kc va a ser igual a 2kb. Bueno, les puede colocar así el ingeniero esta parte de acá, esta relación que vimos anteriormente. Pero volviendo desde el inicio, me dice que es un compresor, el compresor, y me da este dibujo, el enunciado por si acaso. Este dibujo me lo da el enunciado. Que me dice que la carga de apriete de los pernos por si acaso van a sujetar la tapa de este compresor. A ver. Ahí está, este es el compresor. A ver. Ya. Este es el compresor y aquí está su tapa. Lo que van a hacer los pernos es sujetar la tapa con el compresor. ¿Y qué cantidad o qué carga de apriete van a tener los pernos que están acá? Va a tener una carga de 4.750 libras fuerza. ¿Ya? Ahora, me pide que yo seleccione el material, número de elementos, torque, me pide todo lo que me pedía en el anterior ejercicio. Siempre pide lo mismo en realidad. Me pide el número de elementos por si acaso. Este número, como le había dicho, nosotros lo podemos escoger. Simplemente yo escojo 10. En el caso de que el dibujo les dé, digamos, una cantidad, lo dudo mucho, sí tendría que preguntar al ingeniero si es que le da algún dibujo así con los agujeros de 10 pernos, digamos. Tendrían que preguntarle, la verdad, ingeniero, utilizo estos 10 pernos que me aparecen en el dibujo. Tendrían que preguntarle, la verdad. Pero igual no afectaría en nada la cantidad de pernos que utilizan. Depende de ustedes, como ya les dije. ¿Ya? ¿Sí? Ah, bueno, creo que lo máximo es 10. Ajá. Bueno, lo máximo que yo le pondría es 10. No, no habla de nada de número máximo el libro. ¿Se escucha? Sí, Ya. Me estaban preguntando del número máximo, ¿no? No dice nada en sí el libro y tampoco el ingeniero. Así que pónganle la cantidad que ustedes quieran, pero que no pase de 10, ¿no? Por efecto de cálculos igual. Ya. ¿Me puedes dar permiso para grabar, por favor? Ah, ya. ¿Cuál era tu pregunta? Ya. Recording in progress. Ya, entonces el número de elementos lo definimos nosotros, la carga de sujeción o de apriete me lo da. Ahora me da un dato, una relación que Kc va a ser igual a 2 cada vez que la vamos a utilizar para hallar Fc y Fb al final del caso. Ahora aquí vamos a analizar algo que me dice el dibujo y que me dice igual el enunciado. Me dice que este compresor tiene una presión interna de 10 kilogramos fuerza. Fíjense, en el anterior ejercicio también me daba la presión, pero yo no utilicé ese dato de presión porque ya directamente me daba el dato de fuerza externa por perno. Ya directamente me lo daba. Entonces, por eso no utilicé la presión. Pero en este caso, solo me da la presión, no me da nada más. Lo que me da además de la presión es las dimensiones del compresor. Fíjense, me da diámetro y me da su longitud, digamos. Entonces, yo necesito la fuerza externa, Fe, no necesito la presión. ¿Cómo calculamos la fuerza externa? Es gracias a la presión. ¿Por qué? Porque hay una ecuación, aquí no ustedes fíjense, presión externa, 10 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, o lo que es igual a 142,3 PSI. Ya mejor si lo transforman a PSI las presiones.
Entonces, y fíjense, aquí igual las dimensiones me lo daba en centímetros. Pero como estamos trabajando en el sistema inglés, lo transforman ustedes a pulgadas, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve esa presión? Acuérdense que la ecuación de la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? En este caso, presión externa es igual a la fuerza externa dividido entre el área. Ahora, ¿cuál es la... uy, ¿qué pasó acá? Ya, ¿cuál es la presión externa y cuál es el área? La presión externa es la que me dice el enunciado. ¿Y cuál es el área? El área es el diámetro, bueno, es el área del diámetro del compresor, digamos. Es el área del compresor. Lo tenemos ese dato, lo tenemos el diámetro, y con el diámetro podemos encontrar el área. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí si se fijan bien, reemplacé fuerza externa, lo despejé y me quedaría presión externa por área. Y área va a ser igual a pi por diámetro del compresor al cuadrado de entre 4. Y lo tengo esos datos. Tengo la presión y tengo el diámetro. Entonces simplemente ahí pueden hallar lo que es la fuerza externa. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle un poco pequeño, sí, que es esta fuerza externa que calculamos es la fuerza externa en cada perno o la fuerza externa total. Porque si es la fuerza externa total, por eso le puse la T, si fuera la total, este valor que calculamos tendrían que dividirlo entre el número de pernos, para que así esta fuerza, esta F sea Fe sobre cada perno, que así es como debe ser, igual que la F normal, ¿no? Que es la carga sobre cada perno, así igual tiene que ser la F. Pero como no me dice nada el enunciado, nosotros vamos a asumir que esta fuerza ya es sobre cada perno, ¿ya? ¿Quedó claro eso? En el caso de que el ingeniero les diga así que la fuerza externa, o sea, que la carga, la presión interna total, digamos, ahí lo tendrían que dividir entre el número de elementos que van a utilizar, pero si no le dicen nada, ustedes ya directamente colóquenle como fuerza externa sobre cada perno, ¿ya? ¿Quedó claro esa parte? Ya, entonces, así se calcula Fe. Luego de hacer este paso, que es un paso extra, digamos, nos vamos a nuestros pasos que ya conocíamos, vámonos a definir el material. En este caso vamos a utilizar la tabla 18.2, ¿ya? Para que vean que también se utiliza. Entonces, escogemos un acero ASTM, el que nosotros querramos. Yo escogí, ¿cuál escogí? El ASTM 325, que es este de acá. ¿Qué datos voy a utilizar? La resistencia de prueba, que es 85.000. Fíjense, dice 85, pero sus unidades son KSI. Esa K me dice 1085.000 PSI. Anotamos y por eso anoté 85.000 PSI. Después de eso, calculamos el esfuerzo admisible, que es 0,75 por resistencia de prueba. Así tenemos el esfuerzo admisible. Luego de eso, calculamos la fuerza sobre cada perno, que es la carga de sujeción o de apriete dividido entre el número de pernos, me sale este valor. Luego el área de nuevo lo calculamos, que es la fuerza sobre el esfuerzo admisible, y me sale este valor de área. Fíjense que es bien chiquito. Igual, tenemos el sexto paso, tenemos que estandarizar esa área, no estandarizar, sino la 18 cero, ¿cuánto era? 0,007. 0,007. Fíjense, está por abajo. 0,0075. El más próximo es 0,0079. Entonces, este es el ganador. ¿No ves?
Anotamos el área AT, anotamos el rosca por pulgada y anotamos En la tabla en que estábamos en el área. vaya. Es que se cortó mi internet y no supe en qué parte exactamente nos quedamos. Ya, aquí nos quedamos, ¿no? El valor más cercano es 0,0796. Y fíjense, anotamos no solo ese dato, sino anotamos las roscas por pulgada o número de hilo y el diámetro, 0,125 pulgadas. Lo anotamos. Ahora, lo siguiente es hallar, ya tenemos las dimensiones, el material, bueno, no me pide el grado, digamos, tenemos la fuerza externa también, aunque no me la pida, y voy a hallar el par torsional. K ya les dije que es 0,15 cuando no les dice nada. Esto significa que el perno está lubricado. Tenemos el diámetro, tenemos la fuerza, hallamos el torque. Ya con eso ya podemos hallar FB y FC. Pero ahora fíjense que la relación de constante de rigidez, antes había dicho que el libro nos dice que KC es igual a 3KB, pero el ingeniero en este ejercicio me dice que supongamos que fue la de los perros. Entonces, ¿qué significa? Por eso, en vez de anotar casi igual a 3, anotamos igual a 2. Simplemente tenemos lo que sabemos. Fíjense acá, en la primera, aquí, parte de que ahí arriba cabe y abajo 3KB, cabe con ahora, ¿qué hacemos con FB? FB nos sirve para hallar el esfuerzo de operación. El área estandarizada simplemente lo hallamos. Esfuerzo de operación 512.000 nos sale. Ahora, después de eso hacemos la comparación. Hacemos la comparación y ¿qué significa? Que el perno es seguro porque el esfuerzo admisible era 63.000. Bueno, en este caso creo que esto lo hice mal. Bueno, aquí debería decir no. Sí. Ya. A ver. En realidad no es seguro porque el esfuerzo de operación sale 512.000. ¿Lo ven, no? A ver, para que sea mejor. Ya. Ah, sí. Seguro. ¿Qué hacemos? Si no es seguro, primero, este es lo que les decía, que deberían ir a cambiar el área directamente, y el diámetro, o pueden cambiar el área. Lo mismo que le dije acá, digamos, ven hacia aquí, y fíjense que nosotros habíamos calculado un área, pueden irse al siguiente. Exactamente. O pueden hacer lo mismo con el diámetro. El diámetro es lo mismo que hicimos con el área, ¿no? Ahí está el diámetro, sacamos de la misma fila que el área. Entonces, pueden venir acá y escogerse otro valor de diámetro, que va a ser lo mismo que escogerse otro valor de área. ¿Ya? Hacen eso y luego ayer eso, calculan de nuevo el esfuerzo de operación y lo pueden hallar así. Pero si el ingeniero ya les dijo que cambien de material directamente ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Ya. Eso sería lo que es sujetadores. ¿Quedó claro el tema? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
Ya, ¿qué hora es? ¿Qué hora empezamos? No nos queda tiempo. ¿Quieren que veamos un ejercicio de tornillo potencia? Sí, sí, sí. Ya. A ver. ¿Qué está? Eso sí, este tema es un poco largo. A ver, solo vamos a hacer un ejercicio. El de cuña no era tan largo en realidad, pero como todavía no lo avanzaron, vamos a hacer lo que ustedes ya avanzaron. ¿Le entienden? Si hay, cuando explica el ingeniero, ¿ustedes le entienden lo que habla? Los ejercicios más que todo, no solo la parte teórica. A ver, un valiente. ¿Explica bien el ingeniero los ejercicios? Sí. mm, En esa partecita no lo hace muy completo, y es verdad. Él le enseña en clases, digamos, y en los exámenes lo pone un poco más completos. Entonces, por eso todos los ejercicios que hacemos son de modelos de exámenes, ¿ya? Todos han salido, digamos, de algún modelo o de algún ejercicio completo. Ahora, el tema de tornillo potencia, como ya lo habrán visto, sirve para transformar un movimiento angular en un movimiento lineal y se utiliza para levantar cargas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre el perno y el tornillo, digamos? Bueno, en el anterior tema avanzamos de los pernos, ¿no? ¿Qué variables o qué dimensiones veíamos del perno? Veíamos el diámetro y el área, y el número de roscas, ¿no? El número de hilos. Pero en este caso es un poco más extenso, un poco sí, un poco más extenso. ¿Por qué? Porque no solo vemos el diámetro y el área, también vemos el tipo de roscas que tiene, ¿ya? Ya les había mencionado que las roscas, bueno, aquí se ve más o menos, ¿no? Voy a ver si puedo ampliarlo. Este tornillo acá, lo, no se ve al ojo, el ojo no puede verlo, pero microscópicamente estos hilos tienen un ángulo entre ellos, o sea, viene uno tras de ellos, ¿no? Tienen un ángulo, y además de un ángulo tienen una forma. Eso observamos igual en este tema, ¿ya? Entonces, lo primero de rosca dentro de los tornillos de potencia. ¿Se escucha bien, no? Ya. Hay la ACME, la cuadrada y la trapezoidal. ¿Por qué es importante este tipo de rosca? Porque es un valor que va a decir el grado de ángulo que hay entre un hilo y el otro. Por ejemplo, las roscas ACME tienen un ángulo de 29 grados, las cuadradas tienen un ángulo de 0, digamos, y las trapezoidales tienen un ángulo de 60 grados, ¿ya? Es importante ese valor, van a ver por qué en el enunciado. Diseñar el tornillo de potencia que se utilizará en el sistema de carga para levantar una carga de 20.000 libras fuerza, considerando que el tornillo está sometido al esfuerzo de la tensión de 10.000 psi y a un esfuerzo cortante de 7.000 psi. Mostrar las características del tornillo. Eso es lo que me pide este tema. Es mostrar las características del tornillo. Pero además de eso, hay una parte importante que en estos tipos de ejercicios se consideran ambos tipos de cargas. Hay cargas debido a la tensión y hay cargas debido hasta al esfuerzo cortante. Acuérdense que en el tema de remache vimos esfuerzo cortante y esfuerzo de la tensión, ¿no? En el anterior tema de sujetadores solo era esfuerzo de la tensión, ¿ya? Porque cuando nosotros apretamos o comprimimos un perno, digamos, con la carga de apriete, solo se puede ver lo que es la carga de tensión. En este caso, nosotros vemos esfuerzo de la tensión, pero también el esfuerzo cortante, ¿ya? Ambos. Ya, entonces lo que me pide es diseñar las características del tornillo, diámetro
número de, bueno, lo que ya conocen es diámetro y número de hilo y el área. Lo que son nuevos para este tema es el ángulo de avance, el paso y el diámetro dp, que es el diámetro medio, digamos, o el diámetro de paso. Sí, diámetro de paso, así llámele. Diámetro medio o diámetro de paso. ¿Ya? ¿A qué se refiere esos valores? A ver, en este dibujo voy a tratar de explicarlo. Diámetro en sí, lo que es diámetro, nosotros le llamamos diámetro al diámetro externo, ¿no? Es el diámetro del cuerpo, digamos, lo que vemos. Pero aquí no solo hay un diámetro, en realidad son 3 diámetros lo que hay. A ver. Ya. Son 3 diámetros lo que hay. El diámetro externo y el diámetro interno. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El diámetro externo es la suma del diámetro interno más lo que es el pequeño espesor de lo que es el hilo. Fíjense, el hilo, esto que está de rojo, esos anillos de rojo, ese es el hilo, digamos, por donde entra el tornillo. Esta partecita de acá, ¿no? Ahí como lo ven, el hilo le da un poco más de grosor a lo que es el cuerpo del tornillo, ¿no? Entonces, ese grosor extra que le da, se lo llama, esa sumatoria de diámetro interno más ese grosor de los anillos es el diámetro externo. En cambio, el diámetro interno es netamente lo que es el cuerpo sin hilo, el cuerpo del tornillo sin hilo. ¿Se dan cuenta, no? Fíjense, el diámetro interno es solamente el cuerpo, pero el diámetro interno más la sumatoria del hilo, del grosor del hilo, le llamamos a eso diámetro externo. Aquí abajo lo noté. Ahora, ¿cuál es el diámetro de paso? El diámetro de paso es la mitad. Es el diámetro externo y el diámetro interno. ¿Ya? Ese es el diámetro de paso. En realidad lo calculamos porque es ahí donde se produce el esfuerzo de la tensión y el esfuerzo cortante. Ambos se producen exactamente donde el diámetro de paso, ¿ya? Ahora, las otras dos variables que son el paso. El paso es la distancia que existe entre un hilo y el otro, nada más. Es la distancia que hay entre un hilo y el otro. Por ejemplo, esto es un paso, aquí está el otro hilo, este sería otro paso. ¿Entienden? Solo eso. Ahora, el ángulo de avance es esta parte de acá. Esto, a ver, con resaltador mejor. Los hilos no son rectos, no vienen así como lo dije rectángulo, vienen con un pequeño ángulo, así. Esto va enroscado así, digamos, y va así. En realidad, viene con un ángulo, digamos, no van rectos. Ese ángulo que ustedes ven ahí, digamos, a ese ángulo se lo llama lambda. ¿Ya? Lo vamos a conocer como lambda en los cálculos. Bueno, sí, como lambda. Sí, lambda. Lo conocemos como lambda, no como alfa, perdón. Algo así. Este símbolo. Lambda, sí, lambda se llama. Ese ángulo que les menciono aquí se llama lambda. Es un dato igual importante para los cálculos. ¿Ya? Esos son los nuevos. ¿Entendieron hasta ahí? Eso, lo nuevo, como les mencioné, es diámetro de paso, que es la diferencia entre el diámetro externo y el interno, el ángulo de avance, que es este de acá, lambda, y el paso, que es la distancia entre un hilo y el otro. Nada más. Para los datos que necesitamos para hacer este ejercicio, vámonos a las tablas y formularios. A ver. Cuñas. Tornillo de potencia. Aquí estamos. Uy, ya lo había rayado ya. Ya. Fíjense, aquí está el formulario de tornillo de potencia. ¿Cuál es la finalidad de este tema? Es determinar las dimensiones del tornillo. Pero para determinar las dimensiones del tornillo, yo necesito, por ejemplo, calcular el área.
¿no? Y fíjense, hay tres ecuaciones de área, eso lo vamos a hacer más adelante. Pero para encontrar las áreas, por ejemplo, fíjense, esta ASC, ¿qué es lo que me pide? Me pide la fuerza y me pide, esta de acá, digamos, por ejemplo, me pide la fuerza y me pide el esfuerzo a la tensión, y esta me pide el esfuerzo a la cortante, ¿ya? Entonces, examinamos el área del tornillo en base a esos dos tipos de carga, carga debido a la tensión y la carga debido a la cortante. Por eso necesitamos esos datos. Sí o sí nos lo tiene que dar, por si acaso, sí o sí. Y nos tiene que dar la carga también. Esos tres datos son vitales. Sí o sí nos lo tiene que dar. ¿Ya? Ahora, el primer paso que vamos a hacer es calcular la fuerza por tornillo. Es lo mismo que el anterior tema, fuerza es igual, la fuerza por tornillo es la carga total o la fuerza total dividido entre el número de tornillos. Pero en este ejercicio, si se dan cuenta, como ya me daba este dibujo, me dice ya directamente que es solo un tornillo. Además, aquí igual diseñar el tornillo potencia que se utilizará en un sistema de carga para levantar una carga de 20.000 libras fuerza. Solo es uno de. Pero puede ser múltiple, es verdad. Si el ingeniero les puede dar una figura, digamos, como de tres tornillos levantando una plancha, digamos, y en esa plancha encima está un auto, digamos. Entonces, número de tornillos ahí sería 3, por ejemplo. En este caso solo es uno. Ahora, luego de hallar la fuerza por tornillo, tienen que hallar el área requerido para el esfuerzo a la tensión. Ya les dije que aquí hay esfuerzo a la tensión y hay esfuerzo a la cortante. Para ambos tipos de esfuerzos se tiene que calcular su área, ¿ya? El área requerida para ambos esfuerzos. Entonces, aquí vamos a calcular la tensión, es fuerza dividido entre el esfuerzo de esa fuerza que lo calculamos, y el mismo enunciado me da el esfuerzo a la tensión. Dice que calculamos y nos sale igual a 2 pulgadas. Pero para ir a realizar esa AT, nos vamos a la tabla 17. Ese 2 pulgadas